político. Alirio Uribe, abogado, colectivo José Alvear, etcétera, dejó de ser eso momentáneamente, me imagino, y se convirtió en representante a la Cámara por el Polo Democrático. Alirio Uribe es la primera vez que nos acompaña aquí en el primer café en su condición de parlamentario. Doctor Alirio, bienvenido. Buenos días para ti, Antonio, para Ana, para todos y bueno, para todos los televidentes. Hemos invitado a Alirio Uribe por un tema específico, y es el tema de la ampliación del fuero penal militar, un largo debate de años en el cual está involucrado pues el Ministerio de Defensa, quien ha implementado este proyecto, el Congreso mismo que lo ha puesto en remojo. Y hemos invitado a Alirio porque mañana, jueves, se realizará en el Congreso una audiencia que tendrá como objetivo principal discutir públicamente el contenido y los alcances de este fuero penal militar y los impactos que tendría frente a los derechos humanos, los derechos de las víctimas y conceptos tan importantes como la verdad misma y la justicia. Doctor Alirio, van a hacer esta audiencia, este conversatorio con diferentes personas, pero para empezar, situémonos en el campo suyo, es decir, en el campo de la crítica a este proyecto. ¿Cuáles son las críticas sustanciales que usted ve ahí? Bueno, quiero que el país sepa varias cosas. Primero, que hay una nueva intentona muy fuerte, incluso más profunda que las anteriores, por pasar de la competencia de la justicia penal militar a para pasar de la justicia ordinaria a la competencia de la justicia penal militar, las graves violaciones de derechos humanos, los delitos de derecho internacional humanitario y lo que conoce el país como los falsos positivos. Crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es el contenido del proyecto? Vamos a hacer la audiencia mañana en el Salón Boyacá y están todos y todas cordialmente invitados, precisamente porque nadie conoce este proyecto. Este proyecto ya pasó por la Comisión Primera del Senado, por la plenaria del Senado, como si nada. Es decir, ya está aprobado en un 50%. Y todo con un debate muy grande que hubo. Claro, y ahora va a pasar a la Cámara, sí. Y nosotros nos oponemos a esta iniciativa legislativa porque siempre hemos denunciado que el fuero penal militar debe ser para lo que dice la Constitución. La Constitución dice que es para los militares que estén en servicio activo, que cometan delitos que tengan relación con el servicio, es decir, no para cualquier delito que no sea de función. Ustedes recuerdan que el Ministerio de la Defensa ha tenido varias intentonas, hizo una reforma constitucional donde se creaba un tribunal de garantías, donde se establecían una serie de competencias sobre crímenes de derecho internacional humanitario, etcétera, y eso la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Luego vino una ley estatutaria que también la Corte Constitucional, a raíz de que se cayó el acto legislativo, lo declaró, pues se inhibió para conocer porque esa ley estatutaria no era procedente. Y de alguna manera, atropellando estas decisiones, el Ministerio de Defensa mete una nueva reforma, que es el proyecto de ley 085, que vamos a debatir a fondo mañana. ¿Y cuál es la preocupación central? La preocupación central es que el artículo 8º define las competencias que tendría de ser aprobada esta ley, la justicia penal militar. Y empieza, los homicidios. Todos. Bueno, entonces cuando tú vas a los homicidios, claro, los homicidios en combate no son delitos, son acciones legítimas del ejército y eso no entra en el Código Penal. Pero los falsos positivos, que son homicidios agravados o en otros casos homicidios en persona protegida, automáticamente pasarían a la justicia penal militar. Pero tiene otras perlas gravísimas. Dice, son de competencia exclusiva de los tribunales militares las infracciones al derecho internacional humanitario. Si ustedes cogen el Código Penal, todo un capítulo de delitos de derecho internacional humanitario que obviamente en vigencia de esta ley pasarían. Pero no, hay otra cosa, dice, conocen de los delitos de protección de información y datos. Es decir, de las chuzadas de Andrómeda. Estamos hablando de los delitos que se establecen en el Código Penal como acceso abusivo al sistema informático, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales. Estos delitos también pasarían a la competencia de la justicia penal militar. Tiene otros delitos, pero luego dice delitos contra la seguridad pública. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el terrorismo, que todos los tráficos de armas, de municiones, etcétera, pasarían
el entrenamiento de grupos ilegales, que también está dentro del paramilitarismo, pero también concierto para delinquir. Todo para ser juzgado por ellos mismos. Todo para ser juzgado, sí. Delitos contra la seguridad pública, delitos contra la población civil, devastación, saqueo, lesiones personales, todo. Es decir, este proyecto es una trampa inmensa frente a todo lo que se ha discutido en la reforma constitucional, en la ley estatutaria, pero frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema. Sí. Y no entendemos por qué el Ministerio de la Defensa insiste en que los crímenes de graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario y ahora las chuzadas, todas estas interceptaciones ilegales, pasen a la justicia penal militar. Doctor Alirio, mire, voy a ser un poco de abogado del diablo. Para ponerlo en un contexto, necesariamente lo jurídico y lo político van de la mano. Se habla pues de las necesidades del posconflicto, de unas ciertas dosis de impunidad, tanto en unos actores de la guerra como en otros. En este caso pues estamos circunscritos a los militares como actores criminales de delitos en la guerra. Haciendo de abogado del diablo, no cabría esto, sé que es una desmesura, pero quisiera que usted lo comentara, no cabría esto en el concepto ese de que para el posconflicto hay que preparar de alguna manera cierta juridicidad y cierta legislación también en consecuencia para que esos militares asuman beneficios. Es decir, podría pasar eso por una intentona de refortalecer la justicia penal militar tipo Estatuto de Seguridad de Turbay en los años 78, etcétera, con el propósito de asumir esa impunidad. Mira, Antonio, yo creo que estos proyectos se han discutido y han pasado en el Congreso y se han caído en la Corte Constitucional precisamente por ese debate, porque se considera que en el fondo político sí se puede hacer una ley de justicia transicional para las guerrillas, habría que hacer algo para los militares. Sí. Pero yo quiero poner el... Que de hecho este foro es más o menos eso. Claro, pero es que esa no es la fórmula, Antonio. Mira, lo que va a hacer el Ministerio de Defensa y el Congreso, si aprueba esta ley, es que va a poner a los militares a puertas de la Corte Penal Internacional. Ya la Corte Penal Internacional en su informe preliminar ha dicho que está observando el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia para mirar si hay una justicia genuina o no. Falsos positivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos de acuerdo en que eventualmente para los militares haya una fórmula de justicia transicional. Pero una fórmula de justicia transicional no es pasar por debajo de la mesa de agache sin decir la verdad, sin desmontar las estructuras criminales, sin pedirle perdón a las víctimas y demás. Es decir, si los militares quieren, porque son, para que tú sepas... Sería hacer prevalecer la impunidad inclusive en el posconflicto. En este momento hay 4.173 militares investigados por falsos positivos, hay 2.457 detenidos. Si ellos quieren tener una fórmula de justicia transicional, lo que hay que crear es un procedimiento en los cuales ellos aceptan que la fuerza pública ha cometido graves crímenes y que se somete a un proceso de verdad y que luego se definirá qué se hace con las sentencias, si se aplica penas alternativas, disminución, pero tiene que haber procedimientos. Ellos lo que quieren hacer es pretermitir todo ese procedimiento y simplemente pasar de agache, como se dice popularmente. Como con un machetazo. Claro, y eso está prohibido en el derecho nacional y en el derecho internacional. Es decir, si los militares realmente, si el Ministerio de la Defensa quiere buscarle una salida a los militares, la salida no es promover leyes de impunidad, ni leyes de punto final, ni pasar los crímenes de derechos humanos o de VIH a la justicia penal militar para que allí queden en la impunidad. Pero usted sí cree en esa justicia transicional necesaria también para los militares por otros caminos. Bueno, yo lo que creo es que hay que buscar alguna salida, obviamente, a todos los crímenes. Es decir, yo sostengo, ya hablando políticamente, que si tú quieres desactivar ese triángulo de violencia que ha tenido el país, tienes que desactivar todo, las guerrillas, los grupos paramilitares que siguen vigentes, y tienes que depurar la fuerza pública y la policía. Y ahí tú podrías buscar una fórmula de justicia transicional para mirar cuál sería la salida. El problema es que los militares dicen, a nosotros no nos igualen con Timochenko, no queremos que Timochenko vaya al Congreso y nosotros vayamos a la cárcel, dicen los generales, y por donde van a ir a la cárcel, porque están buscando leyes de impunidad que no van a garantizar realmente el desmonte de las estructuras. Recordemos que hace unos meses el
las actividades ilegales. Si ustedes recuerdan allí, una de las actividades que estaba haciendo Andrómeda con la contratación ilegal era dándole dinero a los militares presos para que no hablaran sobre los coroneles, sobre los generales, sobre... ¿sí? Representante, yo en últimas estoy de acuerdo con el ejército. Uno no puede igualar a guerrilleros y paramilitares con el ejército, básicamente porque al ejército, según la teoría nacional e internacional, a los miembros del ejército se les ha puesto en un estatus especial en la sociedad, es decir, el Estado les ha provisto de armas y entrenamiento que los llevan a tener mayor fuerza y capacidad de ataque frente a los civiles. Eso quiere decir que deben también tener un estado especial de cosas. Lo que se comete por fuera del servicio son delitos, y son delitos cometidos por personas que han sido entrenadas y dotadas de armas por la sociedad colombiana. Ahora, ¿qué es lo que ellos alegan? ¿Cuáles, quienes proponen este proyecto de ley, por qué alegan que debería ser el ejército mismo quien los juzgue por delitos graves? ¿No están ellos tan interesados como nosotros en depurar los crímenes al interior del ejército? Yo creo que el ejército se va a terminar dividiendo al final entre aquellos que han estado de alguna manera comprometidos con crímenes y han encubierto crímenes y la gran mayoría que no lo ha hecho, ¿no? Y yo creo que esa solidaridad de cuerpo no le hace bien ni a la fuerza pública ni al país. Lo que tú dices es cierto, las guerrillas de los paramilitares son ilegales por naturaleza, son delincuentes, ¿no? que tengan naturaleza política, etcétera, bueno, como se quiera analizar, pero la fuerza pública es una institucionalidad, es mucho más grave cuando un soldado o un policía asesina a un civil que cuando lo hace la guerrilla, así el resultado sea el mismo homicidio y en el Código Penal sea el mismo homicidio, pues precisamente porque ellos tienen el deber de garantes, de protección de la ciudadanía, etcétera. El argumento que ellos tienen siempre es que ellos están perseguidos por los jueces, que los jueces no saben del VIH. Y resulta que en el derecho internacional humanitario los propios militares en todas las legislaciones mundiales reconocen que los crímenes de guerra no se pueden conocer en juzgado en tribunales militares, porque ahí lo que se está protegiendo es todavía un bien supremo que es la seguridad pública internacional. Es decir, ¿de acuerdo usted en Nuremberg, por ejemplo? Sí, claro. Claro, si tú miras, por ejemplo, los países que están afiliados a la OTAN y que hacen conflictos internacionales y demás, las legislaciones de estos países a nivel nacional no llevan a los tribunales militares a aquellos que eventualmente en Afganistán o en Irak o en cualquier país de estos donde hay un conflicto armado, donde la OTAN interviene, no los llevan a tribunales militares porque esos delitos no son. Fíjate que la violencia sexual, por ejemplo, podría estar incluida. Ahora, el proyecto tiene una trampa y es que, y hago referencia a eso porque en el artículo 98 dice, se excluyen los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición, la ejecución extrajudicial. Pero ¿cuál es el problema? Que los crímenes de lesa humanidad no son un capítulo del Código Penal, sino que los crímenes de lesa humanidad se declaran caso a caso por un juez o por la fiscalía. Entonces, ¿qué juez le declararía crimen de lesa? Por eso, nadie, porque si van a la justicia penal militar ellos nunca van a decir eso. Y por el otro lado, ¿un cafecito? Bueno, gracias. Sí, por el otro lado. Y por el otro lado, se excluyen las ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿qué pasa? Que la ejecución extrajudicial no existe en el Código Penal. Es decir, en el Código Penal lo que existe es el homicidio. Y la ley dice, el proyecto de ley dice muy claramente, conocerán del homicidio. Entonces, la historia colombiana ha producido unos homicidios de un carácter tan horrendo que la tradición judicial y jurídica ni siquiera los tenía en mente hace tiempo, lo que no los ha tipificado. No los ha tipificado, es decir, la ejecución extrajudicial es un término de derecho internacional que quiere decir que es aquella ejecución que hace el Estado por fuera de un juicio. Por eso se llama ejecución. La pena de muerte en el país. Algunos países tienen la pena de muerte permitida, en Colombia no la tienen. Yo veía que se escandalizaba alguna gente por la salida de Popeye de la cárcel y esas cosas, pero pues ya cumplió la pena, aquí no hay pena perpetua, aquí no hay pena de muerte, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que también el artículo 98 dice se excluye la violencia sexual, pero si tú vas al Código Penal, el delito de violencia sexual no existe, allá lo que hay es violencia, acto sexual en persona protegida, acceso carnal violento o actos sexuales abusivos, es decir, ese artículo 98 realmente no está excluyendo nada, porque
porque el artículo 8 sí está colocando taxativamente capítulos del Código Penal de delitos que pasarían a la competencia de la justicia penal militar. Y lo grave es que el país no sabe eso. Es decir, ha habido casi que un ejercicio abusivo del Ministerio de Defensa de su iniciativa legislativa. ¿Por qué? Hace una reforma constitucional y antes de que la Corte Constitucional se pronuncie si eso es constitucional o no, ya tenía aprobada la ley estatutaria. Se cae la reforma constitucional, la ley estatutaria, y ya tiene aprobada media ley para revivir y profundizar el fuero penal militar. Entonces yo creo que hay que decirle la verdad al país. Yo creo que las víctimas en Colombia y la jurisprudencia y los académicos, y ese es el debate que vamos a hacer mañana. Mañana van a estar allí expertos internacionales, van a estar obviamente los parlamentarios de la Comisión Primera de la Cámara, van a estar también entidades del gobierno, el Ministerio de la Defensa, etcétera, y vamos a hacer un debate. Usted los cita, los invita a Juan Carlos Pinzón, etcétera, pero ¿será que van o no? Bueno, esperemos que vaya, ¿no? Y el defensor del pueblo, y el procurador, y el fiscal general, todos están invitados para participar en este debate y poner en público. Va a ser de 8 de la mañana a 12, 1 de la tarde, se va a transmitir también por el canal del Congreso, y esperamos que el país conozca esta propuesta que desde nuestro punto de vista es totalmente inconstitucional, inconveniente, y que propicia la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos y que no le hace ningún favor a los militares. Es decir, eso es como si las FARC pretendiera hoy con decretos de indulto superar todos los crímenes. Eso lo barato sale caro. Es decir, un proyecto de ley de este tipo no blinda a los militares frente a la justicia tanto nacional como internacional. Perdón, bro, antes de que usted le formule su inquietud, es que hay una artista de última hora, usted lo mencionó, salió Popeye. Finalmente salió Popeye de la cárcel, aquí tenemos unas notas preparadas y mire, todo lo que se dijo de que, no sé, 50 camionetas, etcétera, etcétera, pues no. El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar salió de la cárcel de Cómica por la puerta de atrás, en un carro con las luces apagadas, es decir, de una manera muchísimo más clandestina, por llamarlo de alguna manera. Más adelante vamos a desarrollar este tema. Don Bruno Díaz, por favor. Gracias, Antonio. Doctora Liño, pareciera no dejar dudas la intención del proyecto, que es flexibilizar las razones que podrían tipificar los delitos, reducir la implicación en delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares. Sin embargo, en un gran sector de la opinión pareciera enraizarse la idea de que lo que se busca aquí es como preparar al ejército para la guerra y no para la paz. O sea que es como un estatuto que no está sintonizado con la onda en la que andamos todos en Colombia, que es la de lograr la paz y construir un país en paz. Sí, tienes toda la razón, Bruno. Lo hemos visto también en recientes iniciativas. Acabamos de aprobar en la Cámara, digo entre comillas, porque nosotros votamos en contra, pero el Congreso acabó de aprobar un tratado de adhesión a la OTAN, ¿no? ¿Qué sentido tiene que Colombia, sin poder ser país miembro de la OTAN, se preste pues para facilitar información y actividades y demás a la OTAN? Que es una alianza militar. La OTAN no es un organismo multilateral que se llama, de defensa, de paz. Mire el desfase del tropicalismo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estamos un poco y luego vienen estas iniciativas, claro, de fortalecer. Si se supone que va a haber paz y no va a haber conflicto armado, pues no pueden haber crímenes de derecho internacional humanitario. Entonces, ¿qué sentido tiene sacar todo ese paquete de delitos del Código Penal de la justicia ordinaria y trasladarlo a la justicia penal militar para propiciar escenarios de impunidad? Está clarísimo que en la justicia penal militar no hay condenas por el tema de los falsos positivos. Está clarísimo que allí para ellos todos son operaciones legítimas, etcétera. Entonces, sí hay una intención manifiesta de promover la impunidad, y es un proyecto que se sale precisamente de la lógica de la terminación de la guerra en Colombia. Bueno, doctora Lirio, entonces ya saben, es una audiencia abierta, ¿no es cierto? Sí, pero hay que inscribirse, ¿no? Para poder ingresar el nombre, la cédula, mañana entonces... Pero con anterioridad o mañana mismo. Eso empieza mañana a las 8 de la mañana en el Salón Boyacá y hasta la 1 de la tarde, y bueno, ahí van a haber muchas visiones encontradas y diferenciadas de académicos, de expertos nacionales e internacionales sobre el alcance del fuero penal militar y la conveniencia o no y los impactos que va a tener este proyecto para la justicia en Colombia. Bueno, doctora Lirio, se lanza usted con
intensidad su nueva labor de representante a la Cámara. Bueno, vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, no sabemos hacer otra cosa y obviamente cuando tengamos la oportunidad